Bueno, y vamos a charlar un poquito con Dani Steingart sobre la cuestión de fondo, ¿no? De la clase magistral, como se autodenominó a sí mismo en la presentación que hizo ayer Javier Milei ante el Foro de Davos. ¿Cuál es su idea sobre el capitalismo? ¿Qué está de fondo, no? Porque él dice que básicamente el mejor tiempo fue cuando el Estado no interviene en nada, ¿no? Él dijo una frase que es: el Estado no es la solución, es el problema. Uh-huh. Y ahí se me vino a la mente un texto que a mí me encanta, que lo doy bastante en la facultad y que es medio una referencia en todos los estudios sobre desarrollo, que se llama El Estado como problema o como solución, tal cual, de un autor, un sociólogo anglosajón que se llama Peter Evans. Es un texto de los años 90. ¿Qué dice este autor respecto al rol del Estado en los procesos de desarrollo? Dice, mira, a lo largo de los últimos 70 años, desde el 45 para acá, hubo 3 grandes olas sobre el rol del Estado en los procesos de desarrollo. En la segunda posguerra, es decir, de 1945 hasta los años 70, fue hegemónica una idea que decía que el Estado era la solución a los problemas del desarrollo. Eso vos lo viste, por ejemplo, sí, en Occidente con... Sale Europa súper empobrecida, la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, el Plan Marshall, las grandes inversiones del Estado en infraestructura, ¿no? Con justamente el keynesianismo, las ideas de Keynes, que planteaba una fuerte intervención estatal, como hegemónicas, ¿sí? Y eso en Occidente, en lo que era de la Europa Oriental, era directamente el comunismo, la URSS, digamos, ¿sí? Pero había una mirada muy favorable al rol del Estado en la intervención pública. Después, a partir de los años 70 y sobre todo en los 80, hay un giro ideológico muy grande, ¿sí? Uh-huh. Que esa es la segunda ola respecto a cuál es el rol del Estado en el desarrollo, que piensa el Estado como el problema y cuyas ideas son muy parecidas a las que hoy dice Milei. Dice, el Estado es el problema porque los funcionarios tienden a ser intrínsecamente corruptos, tienden a generar tongos con empresarios prebendarios y la sociedad queda de rehén. Y los empresarios gastan más tiempo en ver cómo consiguen el mejor currito con algún funcionario de turno, más que en invertir bajo una economía de mercado. Por lo tanto, la solución es achicar al mínimo el Estado y dejar que el mercado florezca. Esa es... Menem por ahí acá también, ¿no? Las dictaduras primero en América Latina, sí, y después con el Menem fue, sí, básicamente, ¿no? Achicar el Estado, vender todo lo que se pudiera vender. Exacto, y esa idea de que, bueno, todo lo que toca al Estado es un problema y hay que llevarlo a la mínima expresión. Esa idea se vuelve muy hegemónica en los 80, en el llamado neoliberalismo, y en los 90. El consenso de Washington, ¿no? Exacto, el llamado consenso de Washington que emerge en los 90 y que claramente da pie a todas las reformas muy pro mercado de esos años. Y Evans escribe ese texto en el año 96, digamos, en pleno auge neoliberal, y él plantea que surge una tercera ola, de la cual él sería uno de los representantes, que es, mira, el Estado no es ni un problema ni una solución. La pregunta es, ¿qué Estado? Hay Estados que efectivamente son el problema y hay Estados que son la solución. Y él, para justificar eso, hace un recorrido histórico. Dice, mira, a lo largo de lo que es la historia y lo que es el mundo, ha habido distintos tipos de países con distintos tipos de Estados que han, en algunos casos, sido el problema y que se comportan de un modo parecido a lo que hoy diría Milei, que por ejemplo él pone el ejemplo de algún país africano como República Democrática del Congo, un país que ha tendido a empobrecerse con el correr de las décadas y que efectivamente es un Estado corrupto que no ofrece ningún tipo de bien público, donde es un Estado predatorio, le dice él, porque tiene la sociedad de rehén, le succiona, digamos, la riqueza que genera la sociedad para beneficio de unos pocos, de una casta política, digamos, ¿sí? Eso sería un Estado predatorio típico de algunos países de África. Ahora dice Evans, el autor de este texto, dice, mirá, cuando vos mirás los casos de, por ejemplo, países como los del este asiático, que tuvieron un desarrollo espectacular, Corea del Sur, Japón, Taiwán, uno podría sumar al día de hoy China, ahí el Estado fue recontraintervencionista, fue un creador de mercados, ¿sí? El Estado creando mercados, creando sectores nuevos, y esos países pasaron del tercer mundo al primer mundo en muy poco tiempo con una intervención fenomenal. A esos estados Evans los llama desarrollistas. Son estados que tienen grandes capacidades estatales, grandes capacidades para moldear la economía de un modo virtuoso. Y en tercer lugar, dice Evans, hay estados que tienen un poco de cada cosa, un poco predatorio, un poco desarrollista, que son él los llama estados intermedios. Y pone el ejemplo de Brasil o de India. Y yo sumo, podría decir, Argentina claramente está en esa situación más intermedia, donde hay áreas del Estado que quizás funcionan más con esta lógica del tongo, la corrupción, la ineficiencia, que parecen más predatorias, que es lo que Milei cree que todo el Estado es así, y otras áreas que son claramente desarrollistas, que pueden generar bienes públicos, que pueden ser impulsoras del desarrollo. Ahora, el mismo Estado argentino ha sido capaz de fabricar satélites con una empresa pública en Río Negro llamada INVAP. ¿Sí? Puede fabricar reactores de investigación nuclear que se exportan
al mundo, digamos, esa misma empresa, y es una empresa pública. Entonces, por parte de un ejemplo entre muchos, ¿sí? Entonces, creer que todo el Estado es el problema no se ajusta a lo que es la historia mundial del capitalismo. Un dato más para cerrar. A lo largo del capitalismo, ese capitalismo que del 1800 en adelante creció y creció la economía, es cierto, la etapa de mayor tasa de crecimiento, donde más rápido creció, fue 1950-1973, ese periodo donde esa ola hegemónica keynesiana fue la más dominante y creció 2,9% al año la economía mundial en términos per cápita, mayor que en cualquier otro periodo anterior o posterior. Bien. Entonces, eso llama la atención, bueno, justamente de que es bastante más complejo que decir si el Estado sí, el Estado no, todo depende, bueno, qué tipo de Estado y, bueno, qué tipo de políticas se implementen. Dani Steingart, sociólogo, con la lectura del discurso de ayer de Javier Milei y el rol del Estado. Vamos a charlar con Carlos Cue, que es periodista, trabaja en el diario El País de España, que